Muchos se preguntarán lo que hace una colección etnográfica como esta de los Yecuana en el seno de una colección moderna y dedicada esencialmente a la abstracción geométrica occidental. Yo creo que los factores que explican esa presencia de lo etnográfico dentro de una colección moderna como la Juan Carlos Maldonado Art Collection tiene que ver con los orígenes y el desarrollo mismo del arte moderno, que estuvo siempre como atraído por dos polos opuestos. Por una parte, la esperanza que representó durante todo el siglo XX, parte del XIX y del XX, el desarrollo de la industria moderna, que nos prometía un futuro maravilloso donde la humanidad estaría liberada por la máquina del trabajo y de la atadura a la tierra. El avión nos despegaba de la tierra, el submarino nos permitía alcanzar las profundidades del mar. En fin, era una promesa de felicidad y de confort material para la humanidad fabulosa. Al mismo tiempo, esa esperanza, ese entusiasmo moderno por la industria y la tecnología generó siempre desde el inicio un profundo temor. ¿Qué será de la humanidad cuando hayamos perdido contacto con lo que fue nuestra vida durante milenios? ¿Qué será de la vida humana sin contacto con sus raíces? Y yo creo que esa doble tensión de lo moderno se manifiesta primero por una voluntad de crear nuevas formas expresivas. Cada artista quiere crear lenguajes nuevos, formas nuevas de expresar su contacto con el mundo, pero al mismo tiempo por una voluntad no solamente importante, sino vital para los artistas, de conectarse con las formas estéticas del arte llamado primitivo o primario. Y eso lo vemos desde finales del siglo XIX con los postimpresionistas franceses, los alemanes, los expresionistas alemanes, Picasso y el cubismo. Esa manera de manifestarse, de esa doble tensión de lo moderno es fundamental y es lo que explica también, a mi entender, que una colección de arte moderno pues sienta siempre, en algún momento de su desarrollo, la necesidad de integrar a su acervo un conjunto de estas artes primarias o primitivas o primigenias, como solemos llamarlas. Y la colección Yecuana que acaba de adquirir la Juan Carlos Maldonado Art Collection cumple esa función, viene a llenar esa especie de vacío que hay en una colección moderna cuando no contiene objetos de estas manifestaciones esenciales de las artes primitivas. Sobre el origen de estos elementos culturales extraordinarios que tenemos en esta colección, obviamente que me tomó muchísimo tiempo entender, colectar, saber. ¿Saber qué? Saber que estos elementos son hechos por gente que vive en plena selva. O sea que no tiene ningún recurso como lo que nosotros tenemos. Gente que fabrica barcos de 12 metros de largo. Gente que fabrica casas que tienen 50 metros de diámetro y 20 de altura. O sea, cosas extraordinarias. Sacado de todos los elementos de la selva, de los bejucos, de cada una de las diferentes tipos de bejucos y tipos de marantáceas para sacar las tiras de los diferentes vegetales que utilizan. Por lo tanto, al principio no me llamó la atención. Yo venía de una cultura que yo consideré en aquel tiempo superior, que con el tiempo resultó que era inferior. ¿Por qué era inferior? ¿Por qué superior? Esa vivencia que tuve con ellos ocurre en 1960, que por una invitación decidí ir a acompañar a un misionero que se llamaba Daniel de Barandiarán, que después resultó un gran escritor. Viajamos durante un mes para llegar a la comunidad. Un mes por agua es más tiempo que de aquí a Europa por agua. Después, cuando llegamos a la comunidad, encontré gente que yo no hablaba la lengua, ellos tampoco hablaban la lengua que yo conocía, que era el castellano, inglés, o portugués, o italiano, o francés. Hablo 7 lenguas, no hablaban ninguna. Por lo tanto, había un total aislamiento. Pero ese total aislamiento fue perdiéndose en poco tiempo que empecé a hablar la lengua, a entenderla, a oírla. Empecé a entender la cultura de una manera extraordinaria que me empezó a absorber. Y llegó un momento en que uno de los
adultos, me dice, yo quisiera hacer una olla de aluminio. ¿Dónde puedo conseguir el aluminio? Era un suero de bauxita, una arcilla roja. Yo pensé que se podía medio fundir a través de baterías, como se hacen en los grandes hornos de aluminio. Le dije, no sé. Yo quisiera guardar las sardinas en latas para conservarlas, porque nosotros las ahumamos, las podemos salar con el cogollo de una palma, la ceniza del cogollo de una palma, y se mantienen muy bien. Pero las sardinas en las latas se mantienen frescas. Me dijeron, yo no sé. ¿Tú sabes cómo se siembran las caraotas, los frijoles? Tampoco sabía. ¿Sabes hacer una hamaca? Un chinchorro para dormir? No, no lo sé. Me dijo muy seriamente, ¿cómo es que tú no sabes ni preparar tus alimentos, ni conservar tus alimentos, ni sembrar tus alimentos, ni siquiera tu propia cama? Para nosotros, tú que te la crees mucho, eres un niño. Y desde hoy en adelante vas a trabajar con los niños. Vas a pegar de las paredes el barro, vas a jugar con los niños en la playa del río, pero no tienes nada que hacer con los hombres porque no sabes nada, no puedes comunicar nada ni transmitir nada, tú no sabes absolutamente nada. Y me dio la espalda y se fue. Yo inmediatamente quise buscar argumentos y no tenía ningún argumento. Estaba en medio de una cultura en que valoraban al hombre que sabe hacer todas las cosas. Desde ese momento en adelante me asigné la tarea de ser un soto, un hombre yecuana. Tan pronto como un conjunto como este, Yecuana, se integra a una colección moderna como la Juan Carlos Maldonado Art Collection, se dispara dentro de la colección una serie de intentos por comprender cómo dialogan esos objetos entre sí, cómo se alimenta lo moderno de lo primitivo o de lo primario, cómo lo primario adquiere significados nuevos en su relación con el arte moderno. Es una exposición entonces que hemos dedicado exclusivamente al conjunto Yecuana, a lo que hemos llamado el universo Yecuana. Luego, para hacer que este número considerable de objetos pueda presentarse al público de manera significativa, esto quiere decir que se pueda entender quiénes lo hicieron, cómo los hicieron, por qué los hicieron, cuál es su significación técnica, pero también su significación simbólica o metafísica. Nos pareció importante organizarlo en diversos núcleos. Dos grandes núcleos primero, uno dedicado a la producción material, todos los objetos más bien utilitarios, en su función utilitaria que lo producen los yecuanas para alimentarse, para cazar, para pescar, para vivir, ¿verdad? Y luego otra sección dedicada a la dimensión, por así decir, metafísica de esos objetos, cómo esos objetos que tienen o cumplen una función utilitaria evidente y clara, pero los yecuanas tienen también otra función metafísica tan evidente y clara como la técnica. Dentro de esos dos bloques generales tenemos pequeños núcleos. Uno, como este de donde estamos ahora, dedicado a lo que hemos llamado el gran ciclo de la yuca. Es decir, el proceso que le permite a los yecuanas cultivar, recolectar y transformar la yuca amarga, que es una yuca venenosa, para convertirla en un alimento comestible, como lo es el casabe, esas grandes galletas de harina de yuca con las que se alimentan cotidianamente. Y que, bueno, ocupan una parte considerable del tiempo en todo poblado yecuana. Quiede. Quiede es la yuca brava, la yuca amarga, la yuca venenosa. ¿Y por qué cultivan yuca venenosa y no yuca dulce para comer? Las dos se comen. Pero la yuca brava tiene una producción de por lo menos 20 veces más que la yuca dulce. Lo que hay es que tratarla. Y para el tratamiento, la yuca se raya en los rayos. Y esa masa
una masa líquida, como si fuera una avena muy espesa, se mete dentro de esta cesta. Esta cesta se llama tenque o tencui. Y esa cesta tiene unas características hechas solamente por los hombres porque se requiere mucha fuerza para tejerla. Se hace de un material que se llama tirita. Tirita isnoshifon es el nombre científico. Pero ¿cuál es la característica de esta cesta? Que adentro se le mete la masa esa. Se le mete y finalmente aquí se le pone una bola de madera como un tapón de madera muy grande y se cuelga. Y al tú colgarla, mira lo que le va a ocurrir a esto, mira ahí. Al colgarla, se adelgaza, se estira. Ella se encoge y se estira, se encoge y se estira. Al estirarse, exprime el líquido. El líquido va cayendo y ese líquido se cocina en unas pequeñas ollitas que se llaman eriña. Se cocina el líquido que está acá porque este líquido es altísimamente venenoso. Si una gallina bebe del líquido, se muere. Si un perro bebe del líquido, se muere. Si una persona bebe el líquido, se muere. Si una persona come un pedazo de la yuca esta o de la masa esta, se muere. Es un ácido prúsico, es mortal. Por lo tanto, esa harina de yuca o esa yuca hay que tratarla para poderla comer. Esa harina es con la que se hace el pan de todos los días. Y ese pan de todos los días, que es la cultura realmente de los yecuanas, tiene varias formas. Tiene el pan primero, que nosotros en Venezuela lo llamamos casabe. Cuando tú estás en la selva viviendo con esta gente, el casabe es de este grueso y es blando como la parte blanca del pan, muy blando, extraordinariamente bueno. Solamente se seca al sol para poderlo transportar, para poderlo vender, para que dure mucho tiempo, porque la humedad ni los hongos lo atacan. Pero hay otro material muy importante para los viajes. Ese es el mañoco. En portugués lo llaman farinha. Ese mañoco es como si fuera un casabe granulado, pero es hecho la mitad de la raíz de la yuca fresca y la otra mitad de la raíz de la yuca podrida bajo agua durante una semana. Las dos se mezclan y se secan y se hace ese granulado que tiene la característica que nunca se corrompe y se lleva para los grandes viajes. Vamos a viajar un año, ya sabemos cuánto vamos a comer al día. Esos granos sirven para aumentar el volumen de la sopa, para tomarlo solo con agua, para los caldos hacerlos más espesos. Es para todas las cosas. Se llama mañoco o farinha en portugués, pero el mañoco también lo conocemos en castellano. Bueno, no solamente el mañoco, el casabe, el yaraque. El yaraque es la bebida fermentada, hecha del casabe, puesto a la sombra y con una hoja que se llama caboyuja, se le pone encima pulverizada y ese caboyuja es capaz de hacer la fermentación para hacer la bebida alcohólica de ellos, que es como una avena. Y esa avena con sabor a cerveza se le da a los hombres cuando están trabajando y sudando muchísimo. Es como la gente que acostumbra a tomar cerveza cuando está haciendo unas grandes labores. Bueno, se toma ese yaraque y cuando están trabajando y sudando se les va dando y están todo el día tomando ese yaraque, no necesitan comer, pero están muy activos. Es una exposición que presenta los objetos yecuana de la colección Juan Carlos Maldonado y presenta también la obra de Barbara Brownlee, esta artista suizo-venezolana, que nos permitió documentar en cierta forma la vida yecuana y cómo ellos utilizan los objetos que producen y que tenemos aquí expuestos en la exposición. Ambos núcleos se complementan, ya lo veremos en el transcurso de este encuentro, unos aportándonos pues, un ejemplo vivo de los objetos que producen los yecuana para el consumo y producción, consumo de la yuca, y el documento que nos aporta Barbara Brownlee con su calidad fotográfica excepcional para comprender la vida y el universo yecuana.
Estamos aquí en un espacio museográfico que hemos dedicado exclusivamente a las manifestaciones más claramente rituales de la cultura yecuana y que hemos pensado o hemos organizado en el centro del espacio expositivo porque se encuentra también en el centro de la cultura yecuana y de la vida cotidiana de los yecuanas, en el sentido de que no hay una actividad humana que esté exenta de algún tipo de rito, de canto, de rezo, siempre una manifestación de orden religioso, metafísico, que se encuentra en el centro mismo de la vida yecuana. Por eso lo colocamos en el centro del espacio. Por ejemplo, lo que llaman la fiesta de la yuca nueva, que es cuando un año después de haber creado un nuevo conuco, se obtiene la primera cosecha de yuca y entonces se hace una gran festividad en la que participa todo el pueblo, que se llama la fiesta de la yuca nueva. Y pues allí se manifiesta por una serie de bailes y de cantos rituales, agradeciendo en cierta forma esa nueva cosecha de yuca y el inicio de un ciclo nuevo en la vida yecuana, marcada por el eje que representa para ellos la yuca en su alimentación y en su vida ritual también, porque nada está separado para ellos. Acá tenemos las coronas rituales empleadas por los chamanes o por los personajes de mayor rango espiritual dentro de la comunidad para sus festividades colectivas, tambores, flautas, collares, guayucos, elementos todos que se emplean en sus manifestaciones religiosas, rituales, más que religiosas quizás. Como sucede a menudo en las culturas tribales, en la yecuana no hay una separación neta entre actividades como la religión, el arte y, por ejemplo, la vida cotidiana. Todo está unido en un cuerpo siempre atravesado por una dimensión simbólica, espiritual, religiosa incluso. Por ejemplo, producir una de estas cestas es un trabajo evidentemente técnico, de tejido, pero es una actividad técnica que se aprende a menudo en contacto con los mayores, que son los mejores conocedores de la mitología yecuana. De manera que aprender a tejer es también aprender a conocer la mitología yecuana, su religión, sus mitos fundacionales, las ideas en cierta forma que organizan el universo yecuana. Aquí estamos viendo las guajas, las cestas, las guajas planas para comer casabe. Y a mi juicio, ya que he visto cestas de Filipinas, no existe ninguna cultura indígena que tenga un tejido de esta magnitud y de esta precisión. Y claro que los yecuanas hacen gran alarde de ser los grandes maestros de esta cesta. Bueno, en ninguna parte de Sudamérica hay una cesta de este tipo. Nosotros no nos hemos dado verdadera cuenta del valor no artístico, sino del uso y de lo que representan. Porque alguna persona va a decir, yo tengo una cesta que tiene un mono. Ese es Yarácaro, el que trajo la noche, el que dejó a la tierra en manos de Orocha, el maligno, por curioso. Entonces, digamos, esa que está allí, aquella es Maro Fedi, Maro Taja, quiere decir la huella del tigre. Porque hay una que se parece, que es esta, que es Maro Fedi, que es el hocico del tigre. Esta que está acá es Kto, la rana saltarina que trae el mani, que es el peramán, la resina, para pegar la escalera que lleva al cielo y rescató a las constelaciones. Esa que está acá. Este es Dede, las cabezas del murciélago y el murciélago. Este murciélago representa a un murciélago que vive por Sarisariñama, en la base, en Canaracune, que es tan grande como un hombre y es capaz de comer a los hombres, y uno tiene que estar pendiente cuando va caminando por si acaso. Pero también es el murciélago el que protege los sitios secretos en el Marahuaca y en el Duida. Estas cestas son todas empleadas como asiento para la comida, pero la comida
solamente el casabe, porque ellos no usan mesas, solo se agachan y sobre el suelo se pone la cesta y sobre la cesta se pone el casabe. De allí que los mejores tejedores sean a menudo los chamanes o en todo caso las personas que han adquirido un alto nivel religioso, de respeto metafísico en la comunidad, porque son los que durante más tiempo han reflexionado sobre cómo producir esos objetos y sobre la iconografía que llevan esos objetos y que forman, digamos, la base de la mitología yecuana. Así que estos son, no solamente son platos, ellos como ellos los llaman guajas, para comer el casabe que han producido las mujeres en un arduo trabajo, sino que además son objetos que podríamos llamar mnemotécnicos, es decir, que le permiten, mientras se están comiendo en el seno de la familia, discutir la iconografía que contiene y que a menudo cuentan o permiten discutir algunos de los episodios más importantes de la mitología yecuana que ellos llaman la guatuna, que pueden ser ritos fundacionales, por ejemplo, de la creación del mundo, del diluvio, de la aparición del día y de la noche, de la creación del hombre y de la mujer, de los primeros seres sobre la tierra, en fin, una cantidad de relatos mitológicos que explican el universo para todo poblado yecuana. Son pues, al mismo tiempo que son objetos estrictamente utilitarios y de carácter artesanal, son también o cumplen la función de la obra de arte en cualquier cultura, que llenan de contenido metafísico la vida de los hombres y de los seres humanos. Aparte del cultivo y transformación de la yuca en casabe comestible, otra de las fuentes principales de alimentación para los yecuanas es, por supuesto, la cacería y la pesca. Este es un espacio que hemos dedicado a esas dos actividades y vamos a poder ver aquí los utensilios y las técnicas de pesca y de cacería de los yecuanas, algunas de las cuales son tremendamente inventivas. Están viendo solamente una parte, una fracción de un instrumento extraordinario. Es un arma neumática, la más larga del mundo. Y este es el dardo. Como ves, un dardo de medio metro. Y este dardo tiene muchas características. Una de las cosas importantes es el émbolo que empuja el dardo, que es una seda de la ceiba, que se llama capoc, pero se llama huazareco en la lengua yecuana. Y se distingue del algodón, que el algodón se llama huareco, pero el algodón es muy pesado, este es muy liviano. Y esto va a servir como émbolo para que este dardo corra dentro de este instrumento neumático que se llama cerbatana y que los indígenas le llaman curata. Esta es la boquilla de la cerbatana, que va a permitir que el dardo recorra todo su sentido y pueda llegar a su blanco. Aquí va el émbolo, que va a trancar y va a permitir que el aire que uno insufla, que uno sople, genere una compresión dentro del tubo. Y esa compresión se siente cuando uno lo hace. Siente que está haciendo compresión sin necesidad de hacer una gran respiración ni una gran presión, pero genera una sola compresión. Uno siente la forma de émbolo, que es lo que va a disparar la cosa que no ocurre con las cerbatanas más pequeñas que se la venden a los turistas o que las imitan en muchas partes, que es solamente con la fuerza del soplido. Esta es la fuerza de ella misma, de una hipercompresión que después se expande. Es importante la posición de la mano que va a soportar el peso de la cerbatana. ¿Por qué vamos a agarrar la cerbatana de esta manera y no con el cuerpo completo? Porque si la agarramos con el cuerpo completo, al soplar se mueve la cerbatana. Si la mantenemos desde este punto de vista, en esta posición, la cerbatana mantiene un equilibrio que impide que tú pierdas la puntería. Esta es la forma de dispararla.
tienen, por ejemplo, las nazas, que son esos dispositivos hermosamente tejidos para incrustarlos en las piedras, en los rápidos de los ríos y atrapar los peces que pasan por esa zona, de manera tal que pueden entrar en ese dispositivo, pero no pueden salir de allí, porque una serie de laminillas de bambú le impiden la salida. Aparte de eso, por supuesto, pescan con arco y flecha y pescan también con redes. Pero sin duda alguna, la técnica más ingeniosa de pesca entre los yecuana es la que llaman el barbasco. El barbasco es una técnica colectiva de pesca, porque eso se realiza generalmente por grupos familiares completos y consiste en utilizar una serie de lianas que encuentran en el bosque y cuya savia tiene la particularidad de, una vez esparcida en el agua de los ríos, eliminar o extraer temporalmente el oxígeno del agua, con lo cual los peces se atontan un poco y se ven obligados a subir a la superficie de los ríos, lo que aprovechan las mujeres, por ejemplo, con las redes, las mujeres y los niños, para atrapar los peces más pequeños, y los hombres con arco y flecha para cazar los peces más grandes. Son esos esencialmente los métodos de cacería y de pesca de los yecuana que complementan su dieta, que está basada esencialmente en la yuca. Esa es la base de la alimentación yecuana y de otras tribus también en el Amazonas. Y a esas dos actividades, la cacería y la pesca, le dedicamos esta última sección de la exposición. Aprendí la lengua, aprendí a tocar la música, aprendí a fabricar la flauta, aprendí a todas las cosas que un hombre necesita, hacer una curiara, a cómo se utiliza la azuela, a cómo se cortan los árboles en la selva y tener el cuidado de que los bejucos que están en la cumbre, que arrastran 10 árboles más, no te vayan a matar. Cada detalle, cómo manejar la curiara, cómo manejar el remo, el juana. Por lo tanto, me convertí en un hombre más desnudo como ellos, con mi guayuco. Y eso definitivamente me transformó a los 21 años. Y hoy tengo 84. Y mi hijo, en una oportunidad, mi hijo Charles, que me ha acompañado en muchas expediciones, me dijo: papá, ¿y cuándo regresaste a estudiar allá? La respuesta era muy sencilla, muy fácil. No, se me trancó la respuesta. No regresé más nunca. Más nunca. Parte de mi ser, mi estructura, mi conocimiento, mi ambición, mis escritos, está allá. Entonces, cada una de estas cosas es parte de mi propio ser. Con eso esperamos que el público pueda tener una visión clara y didáctica de lo que son esos objetos, cómo son fabricados, cómo son empleados y qué procesos, digamos, qué beneficios tienen para las tribus yecuanas que les permiten sobrevivir en medio de la selva.